estás inmerso en aflicción. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí Estamos, desde el campus de un proyecto de fe, con la serie Preparados para la Depresión, viendo el libro de Habacuc, para evitar la confusión, para evitar el desenfoque, para evitar caer en una tristeza no sana, no bíblica, para no confundirnos en cuanto a la historia y a los procederes de Dios a través de la historia. No se olvide del comentario del Dr. Martyn Lloyd-Jones, cuando dijo el gran problema de antaño era primero el surgimiento de la ciencia y la teoría de Darwin. Luego, a la luz de la defensa de Dios, de la verdad de Dios, entonces esta teoría mermó y cayó. Pero a la luz de la Segunda Guerra Mundial y de otros acontecimientos dramáticos, el gran conflicto fue con relación a la interpretación de la historia, es decir, de los eventos. Y creo que todavía en esta era postmoderna estamos en esa misma situación de saber interpretar correctamente la historia. El libro de Habacuc enfoca a la iglesia. El mundo no va a entender la economía divina, el proceder de Dios, el inexplicable proceder de Dios, porque ¿quién entendió su juicio? ¿Y a quién llamó Él para solicitar algún consejo? ¿Quién puede conocer los senderos de Dios, los pasos de Dios? Sus pensamientos son muy altos. Así como hay una distancia entre el cielo y la tierra, así son los pensamientos de Dios con relación a los pensamientos nuestros. Pero debemos de entender que los procederes de Dios son en santidad, los procederes de Dios son en justicia, los procederes de Dios son en verdad. El texto clave de este libro de Habacuc: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Es decir, que aun cuando veamos injusticia, aun cuando veamos maldad, aun cuando veamos que aparentemente el mal triunfa y el sistema mundial, el nuevo orden mundial crece, sepamos que Dios está en su trono. Como dice Habacuc, Dios está en su trono. Calle delante de Él toda la tierra. El mundo entero sigue estando bajo el maligno, pero por encima del maligno está Dios. Y Dios es sabio en su proceder, y el pueblo de Dios adora la justicia y la santidad de Dios y los procederes de Dios. No se pierda el programa de hoy, porque, bueno, en esta oportunidad nos toca ver el texto de mayor trascendencia en la historia de la humanidad. Se encuentra en Habacuc y 3 veces en el Nuevo Testamento: en la epístola de Pablo a los Gálatas, en la epístola de Pablo a los Romanos y en la epístola a los Hebreos. Mas el justo por su fe vivirá. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy. Si estás inmerso en aflicción, así ya. Habacuc, al igual que Asaf, estaba desconcertado, no sabía qué hacer, pero en lugar de buscar subterfugios o escondederos vanos, fue donde Dios y buscó la respuesta en Dios. Y es donde Dios que debemos de ir. Entonces él se puso como vigía, esperando la explicación de Dios. O parece triunfar cuando la apostasía se apodera de la iglesia. ¿Cómo usted va a guerrear a los mercaderes del evangelio? Aquellos que se disfrazan como ángel de luz, como ángeles especiales. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a guerrear? ¿No sabe usted lo que dice Tesalonicense? Que Dios les envía un espíritu de error para que crean la mentira. ¿Lo va a descubrir usted? Sí, hay que denunciar el mal, como Pablo lo hizo. Eso está clarísimo. Pero el pueblo de Dios tiene que tener conciencia que los que aman la verdad conocerán la verdad. Que los que son de Dios, la palabra de Dios van a escuchar. Y los que no son de Dios serán conducidos o guiados por un espíritu de error por cuanto no gustaron el amor a la verdad. O la Suprema Corte de Justicia, en su jurisprudencia, en su sentencia. Mucho cuidado con cambiar el léxico. Es mejor Tribunal Constitucional. Es mejor, observo, pasar de ridículo ante el léxico, el engranaje de palabras redefinidas de la jurídica mundial, que pasar por ridículo delante de Dios.
porque total usted se va a morir, y ustedes se van a morir, y todos vamos a morir, pero todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Lo que vivió nuestra nación con un general que está en un proceso legal y elimina a aquel que lo asaltó y lo humilló. La sociedad dice, lo hizo bien. La ley dice, no lo hizo bien. Y ahí hay una variación. Sin embargo, lo que queremos destacar es el sentimiento de justicia. Es decir, todo el mundo dice, no lo hizo bien, pero lo hizo bien. Está mal, pero no está tan mal. ¿Por qué? Porque la justicia sale torcida. Y las autoridades guardan silencio, cuando deberían las autoridades dar un metamensaje. Lógicamente que este movimiento corre cada vez más fuerza porque es un movimiento entre gentes humildes, quiero decir, gente pobre, de humilde condición, gente hacinada, marginada, con pérdida de valía, utilizando un lenguaje moderno. Y en Puerto Rico, bueno, ahora hay una modalidad de velar a los muertos como ellos eran. Si era una persona que jugaba dominó, en una mesa de dominó. Si era un joven que estaba en una mecedora, en una mecedora. Si estaba en una motocicleta, en una motocicleta. Oh, cuánto irrespeto a la misma vida. Cuando debería haber una reflexión y temer. Quiero decirle a todo el teleauditorio, con verdad, que no todo termina con la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que está pasando en Cuba en esto mismo es preocupante. Una chercha. Lo que hubo recientemente en Cuba es una chercha, una pura chercha. Chercha significa un puro relajo. ¿En qué sentido? En todos esos ideales de años y esos discursos y esas luchas se cayeron al zafacón. Y un presidente que pide, tíreme una foto y que en el fondo esté el Che Guevara. ¿Usted está oyendo? ¿Usted está entendiendo? En otras palabras, está diciendo, todo eso es basura. Yo relajo con eso. En la República Dominicana, qué bueno, que un Duarte tenía un gabán. Un Duarte tenía un gabán y dentro del gabán, es decir, del saco, tenía un Nuevo Testamento. Y Duarte, ¿qué vamos a ponerle al escudo? Esto, la Biblia abierta. ¿Y dónde? ¿Dónde, Duarte? Dios, patria y libertad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Desde la perspectiva de Habacuc, interpretando correctamente la historia, los eventos, somos parte de la historia, ¿verdad? Cómo interpretar la Segunda Guerra Mundial, las dictaduras, los cambios ahora que se están suscitando en el mundo. Bueno, Dios tiene una explicación en su palabra, Dios es soberano, Dios prende a los sabios en su astucia. El pueblo de Dios no está llamado a analizar las cosas desde el punto de vista de la lógica secular, sino irse a la palabra de Dios. Por eso siempre habrá un choque entre la forma de pensar del mundo y la forma de pensar de Dios. La forma de analizar la historia por parte de los expertos del mundo y la forma de analizar la historia, la manera de analizar la historia de parte de los hijos del reino, de los hijos de Dios. Estos últimos acontecimientos, ¿verdad? La Torre Gemela destruida. ¿Cómo interpretar las Torres Gemelas? ¿Cuántas personas han errado el blanco en la interpretación de las Torres Gemelas? ¿Acaso habrá algo que Dios no haya permitido? ¿Recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Que se lamente en su pecado. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. El hombre tiene que entender que Jehová reina, que un mosquito no entra a una casa sin el permiso de Dios y no entra a un cuerpo sin el permiso de Dios. ¿No lo puede entender? Vaya delante de Dios y diga, muy justo eres tú, y muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Habacuc, al igual que Asaf, estaba desconcertado, no sabía qué hacer, pero en lugar de buscar subterfugios o escondederos vanos, fue donde Dios.
y buscó la respuesta en Dios. Y es donde Dios que debemos de ir. Entonces él se puso como vigía, esperando la explicación de Dios. Versículo 1 del capítulo 2. Estaré en mi puesto de guardia. Sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice. Ese es el punto. ¿Qué me dice Dios? El doctor Martin Lloyd Jones muestra a un gran hombre de Dios, John Newton. Este hombre estaba desconcertado. Quería una revelación extraordinaria de Dios, como nosotros también le hemos pedido en algún momento. Señor, muéstrate, revélate de manera extraordinaria. Pero Dios no vino así, revela el doctor Martin Lloyd Jones. Vino todo lo contrario, con una prueba mayor. Y eso hizo que este hombre de Dios se asiera del Señor, se agarrara de Dios. Dios no responde como nosotros queremos que Él responda. A veces sí, como dijo Lutero en un momento, hoy se hará mi voluntad, porque mi voluntad está subordinada a tu voluntad. Maravillosa oración. Y como en una ocasión dijo Spurgeon acerca de una petición decreto, dice que hay oraciones que se convierten en decreto, porque estamos convencidos de la voluntad de Dios. Y es así, porque el Espíritu de Dios nos revela de manera clara y precisa, con certeza, la voluntad del Señor. Pero esperar en Dios, que Él venga y nos dé la respuesta apropiada para ver lo que Él me dice. Y eso es lo que necesitamos. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? ¿Qué he de responder? Oír a Dios y hablar la voz de Dios, y hablar la palabra de Dios. Esa es la ecuación. Oír a Dios con los dos oídos y con una sola boca que nos ha dado, hablar de manera contundente y firme la palabra de Dios. Se necesita un mensaje no de lógica ni de retórica, sino que se necesita un mensaje profético, un mensaje señalando, declarando los juicios de Dios, las verdades de Dios. No le va a ir bien al impío, no le va a ir bien a aquel que hace lo incorrecto. En medio de esta incertidumbre, entonces no peleamos a la manera del hombre, no guerreamos, sino que descansamos en Dios. ¿Qué hacer cuando el mal triunfa? O parece triunfar, cuando la apostasía se apodera de la iglesia. ¿Cómo usted va a guerrear a los mercaderes del evangelio? Aquellos que se disfrazan como ángel de luz, como ángeles especiales. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a guerrear? ¿No sabe usted lo que dice Tesalonicense? Que Dios les envía un espíritu de error para que crean la mentira. ¿Lo va a descubrir usted? Sí, hay que denunciar el mal, como Pablo lo hizo. Eso está clarísimo. Pero el pueblo de Dios tiene que tener conciencia que los que aman la verdad conocerán la verdad. Que los que son de Dios, la palabra de Dios van a escuchar. Y los que no son de Dios serán conducidos o guiados por un espíritu de error por cuanto no gustaron el amor a la verdad. ¿Qué Dios me dice? ¿Y qué he de responder? Versículo 2. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. ¡Wow! Tremendo esto en verdad. ¿Cómo le responde el Señor? Escríbela. Lo que está escrito, escrito está. Por eso tenemos la Biblia, la palabra profética más segura. No es asunto de que yo sentí, no es asunto necesariamente de que yo oí, no, es asunto de lo que está escrito. Escríbela, como se le dijo también a Job. Cuando Job escribió acerca de la resurrección de Cristo, el Señor vive, se levantará del polvo, resucitará y habla una plena conciencia para que todo el mundo lo sepa. Por eso este libro de Habacuc es tan importante. Y hay 3 epístolas que toman como base central lo que Dios le dice a Habacuc: el justo por su fe vivirá. Porque se escribió no solamente para Pablo. Por medio de ese texto Pablo fue reformado, cambiado, transformado. Martín Lutero, la reforma de Martín Lutero comenzó con la epístola a los romanos y específicamente cuando esa luz de Dios le resplandeció en el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos: mas el justo por su fe vivirá. Escríbela, dice, para que corra el que la lea. Qué tremendo es esto. Para que corra el que la lea apresuradamente.
Versículo 3, porque es aún visión para el tiempo señalado. Visión para el tiempo señalado, es decir, que todo tiene su tiempo. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. De ahí es que toma de manera íntegra el capítulo 10 de Hebreos, esta porción. Y dice, el hombre de Dios inspirado, dice, no se apresurará. Y añade, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10. Pero dice Dios, he aquí el orgulloso retrocede. Versículo 4, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Contraste, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se quede en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Ahí está la diferencia del hombre de Dios. Él espera en Dios, es humilde. Precedentes hay de hombres orgullosos como Caín. Un camino que ningún hombre de Dios debe seguir, como Saúl y como Judas o como Agitofel. Caminos errados que conducieron a la muerte y a la pérdida del alma. Apostataron, ofendieron a Dios. El justo por su fe vivirá. En medio de la incertidumbre, de la confusión, nuestro apresuramiento es hacia Dios y hacia anunciar la palabra de Dios, pero no nos apresuramos a usar recursos y métodos humanos, subterfugios, a competir con los del mundo. No competimos ni en política, ni en el aspecto social, ni en el aspecto cultural. Nosotros tenemos un norte, tenemos una brújula, tenemos una meta clara y definida. El justo por su fe vivirá. Cuando retornemos, seguiremos viendo cómo Dios habla con Habacuc y cómo Habacuc reacciona ante las palabras de Dios. Y hemos visto que el hombre de Dios espera en Dios. El que es orgulloso va detrás de escondederos vanos y se da incluso, como dice el texto, hasta las bebidas. Y esto puede ser sinónimo, ¿verdad?, de otras cosas que conducen al hombre a un neutralizar la razón y la conciencia para no escuchar claramente la voz de Dios. No se pierda la totalidad del programa de hoy porque tenemos cosas interesantes para bien de su vida.